Hola a todos y a todas, bienvenidos a este video sobre las cifras significativas. Espero que se encuentren muy bien. Las cifras significativas de una medición son las cifras que nos van a aportar alguna información sobre el valor venido con algún instrumento. ¿Ya? Por lo general nosotros cuando medimos alguna variable con algún instrumento, este instrumento nos arroja un valor que tiene una cierta cantidad de cifras. ¿Ya? Entonces esas cifras son lo que son las cifras significativas y son las que nos van a aportar alguna información. Ahora, para nosotros poder trabajar con estas cifras significativas tenemos que seguir ciertas reglas, las cuales vamos a revisar ahora en detalle. Entonces, la primera regla que debemos revisar es que los ceros que se encuentran en medio de números diferentes de cero son significativos. Algunos ejemplos. El 305 vol posee tres cifras significativas. Fíjense que entre el 3 y el 5 hay un 0. Ese 0 también se considera como significativo. Lo mismo ocurre en el caso de 11,07, que posee cuatro cifras significativas. Ese 0 que está ahí, a pesar de estar después de la coma decimal, está entre números diferentes de 0 y por lo tanto yo lo considero como significativo. El mismo caso para 5055 ohms, que también poseería cuatro cifras significativas. La regla que vamos a revisar es que los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. Por ejemplo, 0,032 volt posee solamente dos cifras significativas. Por lo tanto, los ceros que vienen antes del primer dígito distinto de 0, en este caso antes del 3, no se consideran como cifras significativas. Lo mismo ocurre en este caso con el 0,001155 amperes, que poseería cuatro cifras significativas, y con el 0,001 ohm, que poseería solamente una sola cifra significativa. La siguiente regla nos dice que para los números mayores que 1, ojo con esos números mayores que 1, los ceros escritos a la derecha de la coma decimal son significativos. Por ejemplo, el 3,05 es mayor que 1, por lo tanto, los ceros que van a la derecha de la coma decimal son significativos. Por lo tanto, el 3,05 volt poseería tres cifras significativas. Lo mismo ocurre con el 1,105 o 1,105 amperes. Tenemos un número mayor que 1. Ese 0 está a la derecha de la coma decimal y por lo tanto consideraría y serían cuatro cifras significativas. El mismo caso para 2,052 ohm, que poseería cuatro cifras significativas. Ahora, en los números enteros, ojo, en los números enteros, los ceros que están situados después de un dígito distinto de 0 pueden ser o pueden no ser cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo a través de un ejemplo. El 300 volt podría tener una cifra significativa, que podría ser el 3, podría tener dos cifras significativas, que podría ser el 3 y un 0, o podría ser tres cifras significativas, ¿ya? ¿Cómo podríamos expresarlo con una cifra significativa? Por ejemplo, 3 por 10 elevado a 2. Ahí tendría solo una cifra significativa. Si lo expresamos por 30 por 10 elevado a 1, tendría 2. Y si lo expresamos como 300 o 300 por 10 elevado a 0, sería en realidad tres cifras significativas. ¿Ya? En el caso que nosotros trabajemos con notación científica, tenemos que fijarnos que las reglas se siguen completamente para los números que son en cifras significativas. Ya seguimos exactamente las mismas reglas. En el caso de 1520 amperes podría tener 3 o 4 cifras significativas. Y en el caso de el 5000 ohm podría tener 1, 2, 3 o 4 cifras significativas. ¿Cómo podríamos manejar nosotros la cantidad de cifras significativas que tiene? Nosotros lo podríamos manejar a través de lo que es la notación científica. Ya ahí nosotros podríamos manejar. Y también podríamos manejarlo a través de los prefijos del sistema internacional. Y ahí nosotros entonces podríamos manejar la cantidad de cifras significativas que tiene este número. ¿Ya? Cuando una medida, y esto es lo que a nosotros nos atañe más aún en este laboratorio, cuando una medida debe expresarse con determinados números de cifras significativas y si tienen más cifras, deben seguirse las siguientes reglas. La primera, si nosotros necesitamos expresar una medida con tres cifras significativas, como ejemplo, a la tercera cifra se le incrementa un número si es que el número le sigue mayor que 5. O si es que es 5, va seguido de otras cifras diferentes de 0. Por ejemplo, tenemos el 53
3,6501 consta de 6 cifras significativas. Si nosotros lo escribimos con 3, nos quedaría 53,7. Noten, esto es muy importante y es un detalle relevante. Fíjense que si nosotros quisiéramos cortarlo con 3, tendríamos que cortar en el 6. El número que le sigue al 6 sería un 5. Y después del 5, aunque siga un 0, después sigue un 1. ¿Ya? Y como dice ahí, ese 0,1 o 0,1 en realidad no es lo mismo que 0. Debemos considerar todos los números que siguen. Y por ese caso, en este caso sería 53,7. Si el número fuese 53,6500, ahí sería 53,6. ¿Ok? Segunda regla, siguiendo el mismo ejemplo de 3 cifras significativas. Si la cuarta cifra del número anterior es menor que 5, el tercer dígito nosotros lo dejamos igual. Por ejemplo, 53,649 consta de 5 cifras. Como necesitamos 3, el 6 queda igual, ya que la cifra que le sigue es menor que 5. El 4 es menor que 5 y por lo tanto nos quedaría 53,6. Y la tercera, cuando a la cifra a redondear le sigue un 5, siempre se redondea hacia arriba. ¿Ok? Por ejemplo, si el número es 3,7500, si nosotros lo queremos redondear, nos quedaría 3,8. O sea, cada vez que nosotros tenemos un 5, tenemos que redondear hacia arriba. Ahora, considerando lo que nosotros vimos ahora, vamos a ver 3 ejemplos bastante rápidos, ¿ya? Y a través de esos ejemplos voy a explicar un detalle que no se menciona anteriormente. Supongamos que tenemos esa medición de 537,325 microamperes y nosotros tenemos que trabajarla con 4 cifras significativas. Por lo tanto, nosotros comenzando de derecha a izquierda dejamos el 5, el 3, el 7 y el 3. Después de ese 3 viene un 2. Como ese 2 es menor que 5, para 4 cifras significativas nos quedaría 537,3 microamperes. ¿Ya? Si hubiese sido, en vez de ser ese 2, hubiese sido un 5 o superior, ahí habríamos tenido que aproximar hacia la cifra superior. En esa medición que tenemos ahí, 1,764 miliamperes, ya viene con las 4 cifras significativas listas. Ahí no tendríamos que realizar ninguna modificación. Ahora, en esta medición nos señala el menos 12, pero nosotros tenemos que trabajar con 4 cifras significativas. Cuando nosotros queremos agregar cifras significativas a alguna medición, nos aprovechamos del hecho de que todos los ceros que vienen después de un número distinto de 0 se consideran como significativos. Por lo tanto, para 4 cifras significativas me quedaría menos 12,00. Y ojo, que si ustedes están frente a alguna evaluación o frente a alguna operación o lo que sea que tengan que trabajar con 4 cifras significativas, no es lo mismo que ustedes digan menos 12,00 que menos 12. Para 4 cifras significativas, lo correcto es decir menos 12,00. Espero que este video les ayude a trabajar de mejor forma con las cifras significativas. No obstante, cualquier duda que les quede al respecto, la pueden canalizar a través de los correos electrónicos o también a través del foro de consultas. Que tengan un excelente día.